Hubo un tiempo en que las pandillas juveniles se disputaban los pasillos, bloques y patios del Instituto Nepente. Sus rencillas crecieron hasta que se enfrentaron en una gran pelea. Al día siguiente, las pandillas desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, comenzaron los rumores. Algunos aseguraban que, tras aquel enfrentamiento, las sombras de los pandilleros quedaron errando por el colegio, unidas en una sola pandilla. Desde entonces, nadie sabía quiénes eran ni de dónde salieron, pero todos los reconocían como la Sombra. No era una pandilla común. Se cubrían con capuchas y máscaras. Aparecían solo cuando ningún adulto estaba cerca y desaparecían con la misma rapidez con la que surgían. No necesitaban recurrir a golpes ni escándalos para imponer respeto. Bastaba su presencia para que el ambiente se volviera denso y silencioso. Su modo de actuar era particular. Rodeaban a los estudiantes y les susurraban frases que no buscaban robar ni extorsionar, sino algo más profundo. Su objetivo era desmotivar. Sus palabras apuntaban con precisión a las inseguridades más íntimas, fracasos académicos, problemas familiares, temores sociales. Atacaban donde dolía, como si conocieran cada grieta en la mente de quienes elegían. Ya repetiste un año y lo vas a volver a hacer. Tu mamá se avergüenza de ti, aunque no te lo diga. Tú no encajas aquí. Nadie te quiere en su grupo. Mira cómo tiemblas cuando hablas. Por eso nunca te toman en serio. Capítulo 8. Sombras. Javier entró al salón un lunes. Era la primera hora de la jornada de la tarde. Dejó su cuaderno sobre un pupitre y miró a su alrededor. No reconocía a casi nadie. El salón estaba lleno de caras nuevas y desconocidas. Buscó entre la multitud alguna presencia familiar, y fue un alivio cuando encontró a Rodrigo Reinel, sentado al fondo del salón, levantando la mano para saludarlo con una sonrisa. Al fin apareces, hermano. Le dijo Rodrigo apenas lo vio sentarse. Creí que te habías olvidado del curso. Javier lo miró sin entender. No, yo estuve en el salón del bloque 2, el de los lunes. No había nadie. Me quedé un buen rato esperando hasta que fui a coordinación. Allá me dijeron que ya no veía matemáticas, que debía venir aquí porque ahora debía ver filosofía. No entiendo nada. ¿Desde cuándo cambiaron eso? Rodrigo soltó una risa breve, pero cargada de extrañeza, como si no supiera si debía tomárselo en serio o no. ¿De verdad no lo recuerdas? No. ¿Y Primo? ¿Y Yair? ¿Y Edward? No los veo. Ya no están en este curso. Los pasaron a otros grupos desde hace semanas. Javier frunció el ceño. Había un hueco en su memoria. Se quedó mirando un pupitre vacío al lado suyo, como si aún esperara a uno de ellos. ¿Qué te pasa, Javier? ¿En qué andas pensando que no te das cuenta de nada? Javier bajó la mirada. No tenía una respuesta clara. En su cabeza todavía flotaba el rostro de Leire, su voz, sus gestos. Había estado tanto tiempo perdido en esa otra vida junto a ella que el presente se le había escapado sin aviso. En el descanso, Javier se sentó en una de las bancas del patio. Astrid llegó después y se sentó a su lado mientras lo miraba con atención. Se te ve raro, Javi. Rodrigo me contó que estabas preguntando por Primo y los otros. ¿De verdad no recuerdas nada? Javier bajó la mirada. Es que
Todo me parece distinto. Como si hubiera cerrado los ojos un momento y al abrirlos ya todo hubiera cambiado. Tal vez es por lo que te pasó, por esa tristeza tuya. Estás atrapado en eso y los demás seguimos adelante. Deberías hacer lo mismo. No es fácil, lo sé, pero debes tratar de olvidar de a pocos. En ese momento, dos figuras encapuchadas aparecieron al fondo del patio. Eran integrantes de la sombra. Se acercaron despacio, con esa forma inquietante que ya varios habían aprendido a reconocer. Uno de ellos se inclinó hacia Javier y habló en voz baja, como si le susurrara un secreto que él ya conocía. Perderla fue lo único en lo que fuiste bueno. Leire nunca fue tuya, y lo sabes. Por eso no pudiste retenerla. Javier sintió cómo se le apretaba el pecho. Astrid se levantó de golpe, interponiéndose entre ellos. ¡Ya lárguense! Los encapuchados giraron lentamente hacia ella. ¿Tú crees que por ser perspicaz vas a lograr algo? Ver no es lo mismo que poder. Tu ingenio no servirá de nada para cuando te toque perder. Astrid quedó en silencio. Aquellas palabras no eran un simple ataque. Se sentían como si hubieran tocado algo íntimo. Entonces, desde el otro extremo del patio, se escucharon unos pasos que se acercaban. Era Arturo Moreno, un estudiante con fama de indisciplinado. Caminaba hacia ellos con las manos en los bolsillos y una sonrisa descarada. Al ver a los encapuchados frente a Javier y a Astrid, alzó la voz. ¿Ustedes? ¿Qué pasa? Los de la sombra lo miraron unos segundos. Luego, como si su presencia los incomodara, se dieron media vuelta y se alejaron sin decir nada más. Moreno se acercó a Astrid. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no pasa nada. ¿Y tú estás bien, Faisán? Es Faisal. ¿Cómo digas, Faisán? Moreno se alejó caminando como si nada hubiera pasado. Moreno. Lo conozco. Vive recuperando materias. Siempre anda en lo mismo. Los directivos ya no saben qué hacer con él. Dicen que era un pandillero antes de que la sombra apareciera. Lo detesto. En el grado anterior se burlaba de mí a cada rato. Y siempre dice mal mi apellido. Siempre lo pronuncia con N al final. Al día siguiente, la clase de lenguaje apenas iba a comenzar cuando Moreno apareció en la puerta del salón. Javier no pudo creerlo. Ver a ese atarbán entrando por la puerta le hizo temer lo peor. Moreno entró como si nada, con ese aire de suficiencia que siempre lo acompañaba. Saludó a Rodrigo, que respondió con un gesto neutral. Luego saludó a Javier, quien apenas le devolvió el saludo. Me enviaron acá. Comentó Moreno, acomodándose en la silla más cercana. Coordinación dijo que este era el último curso donde podía ubicarme. Si no encajo aquí, o si me porto mal, mi mamá me retira del colegio. Rodrigo lo escuchó en silencio y asintió con calma, como si se tratara de cualquier conversación de rutina. Javier, en cambio, se revolvía incómodo en su puesto. Sentía las palabras de Moreno como una amenaza a su tranquilidad. No dijo nada, pero sus manos se entrelazaban nerviosas sobre el pupitre y su mirada se apartaba cada vez que Moreno lo buscaba. Los días pasaban y Javier aún no lograba desprenderse de la sombra de Leire. A veces, sin darse cuenta, buscaba su figura en los pasillos, con la esperanza de verla aparecer, aunque fuera de reojo. Pero nada. Solo encontraba el vacío de su ausencia.
Una mañana, durante la clase de arte, volvió a distraerse mirando hacia el pasillo. Su mirada se perdía entre los rostros de los estudiantes que pasaban, esperando en silencio un encuentro que no se iba a dar. Entonces los vio. Dos encapuchados de la sombra se habían detenido frente a la puerta del salón. No decían nada, ni siquiera se movían, pero había algo en su rigidez que resultaba inquietante. Sus caras no se podían distinguir, pero la forma en que inclinaban apenas la cabeza, el modo en que se quedaban quietos mirando a Javier, tenía algo burlón, casi como si disfrutaran el desconcierto de Javier, quien se quedó inmóvil unos segundos, sin saber si debía mirar hacia otro lado o enfrentarlos con la vista. Pero antes de que pudieran reaccionar, los dos se alejaron con la misma discreción con la que habían aparecido. Justo en ese momento, la profesora entró al salón con una energía distinta, interrumpiendo la distracción de Javier. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días. Bien. profe. Hoy haremos un ejercicio especial. Anunció dejando un manojo de papeles en su escritorio. Vamos a dibujar retratos, pero no de memoria, sino cara a cara. Cada uno tendrá que dibujar a un compañero. No se preocupen, no se trata de ser perfectos, sino de observar. Observar. Luego, interpretar y por último, compartir lo que vemos. Los estudiantes se miraron entre sí con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La profesora, con una sonrisa, comenzó a sortear las parejas. Reinel con Vallejo. Luna con Zamora. La docente seguía tirando apellidos, mientras las risas y los comentarios cruzaban el salón, hasta que dijo: Faisal con Moreno. Javier sintió un nudo en el estómago. Miró de reojo a Moreno, que ya se acomodaba con gesto confiado, como si el azar le hubiera sonreído. Vamos, chicos, frente a frente. Observen los detalles, la mirada, los gestos, incluso las expresiones. El dibujo es un diálogo sin palabras. Con desgano, Javier se sentó frente a Moreno. Apenas hubo intercambio de palabras. Javier se concentró en el trazo, en las líneas del rostro, en capturar cada rasgo con paciencia. Moreno, en cambio, parecía distraído. Dibujaba observando a Javier y parecía que estaba conteniendo la risa. Casi al final de la clase, la profesora pidió que levantaran los retratos para compartirlos. Javier mostró el suyo, un dibujo sobrio, no perfecto, pero con una dedicación evidente. Algunos compañeros lo felicitaron con murmullos de aprobación. Luego fue el turno de Moreno. Con una sonrisa socarrona levantó su hoja. El dibujo era una caricatura exagerada de Javier. El cabello revuelto como un nido, los ojos desorbitados y la boca torcida en una mueca ridícula. Las risas estallaron en varias filas. Algunos intentaron contenerse. Javier sintió cómo le ardían las mejillas por la vergüenza. Muy bien, muy bien. Recuerden que la idea no es burlarse, sino expresarse. Cada estilo es válido, pero eso sí, debe haber respeto. Javier no dijo nada. Solo apretó los labios y bajó la mirada, con una rabia contenida que le hervía por dentro. Moreno sonreía como si nada, disfrutando de la reacción de los demás. Esa noche, en su cuarto, Javier se tumbó en la cama con el cuaderno de arte abierto. El episodio del día seguía dándole vueltas. Recordó las risas del curso, la burla disfrazada de retrato y, sobre todo, la carcajada de Moreno. Pero hubo algo que le llamó la atención, algo que lo sorprendió tarde. No era la caricatura en sí,
sino aquel gesto extraño al final por parte de Moreno. Una palmada en su espalda, como quien le dice: «Tranquilo, ríete tú también». Javier observó el retrato que había hecho de Moreno. Lo había trabajado con cuidado, casi con respeto. Entonces, con un impulso travieso, tomó el lápiz y le dibujó un bigote exagerado, como un pequeño acto de venganza. Sonrió sin darse cuenta, por un corto instante, pero suficiente para apartarlo de la melancolía que en esos días lo había tenido atrapado. A la semana siguiente, al sacar unos papeles de su carpeta, Javier no se dio cuenta de que entre ellos venía el retrato de Moreno con el detalle del bigote. Moreno lo vio de inmediato. Eso sí es arte. Ahora se parece a mí un poco más, Faisán. Le tendió la mano con entusiasmo, como si felicitara a un colega. Javier, entre confundido y divertido, se la estrechó, contagiado por esa risa. Al rato, Moreno comenzó a trazar en su cuaderno, muy serio. Apoyó el lápiz sobre el papel e hizo un círculo al cual le aplicó bastante grafito en un extremo. Luego miró a Javier. Mire, mi hermano, esto se llama técnica avanzada. Sombra con el dedo. Pasó el dedo sobre el dibujo con tanta fuerza que rompió la hoja y luego se rió. Ya veo. Es una técnica demasiado avanzada. No. Espera que esto era solo un borrador. Moreno arrancó la hoja de su cuaderno con un tirón tan brusco que casi destruye el cuaderno. Hizo una pelotita con la hoja que arrancó. Apuntó al bote de basura al otro extremo del salón y la lanzó con total seguridad. La bola de papel voló un instante y cayó justo en el centro. Moreno levantó los brazos como si hubiera marcado el gol de su vida. ¿Lo vio, señor? Yo soy un artista de precisión. Dijo alzando el puño con orgullo mientras el resto del grupo estallaba en risas. En ese momento, de nuevo, dos encapuchados de la sombra aparecieron en la puerta del salón, otra vez tratando de intimidar con su incómoda presencia. Moreno los notó de inmediato. Dejó el lápiz a un lado, se giró hacia ellos y, sin perder su aire descarado, les hizo una seña exagerada con la mano, como si los estuviera echando. Su mirada firme y el gesto burlón parecieron incomodarlos. Tras unos segundos, se marcharon sin decir nada. Hijos de su madre. No les hagas caso, Faisán. Y como si nada hubiera pasado, comenzó a hacer un pequeño baile de victoria alrededor de su pupitre. Javier soltó una risa contenida. No podía evitarlo. El orgullo jocoso de Moreno lo terminó divirtiendo. Esa tarde, al regresar a casa, Javier caminaba distraído cuando, a lo lejos, comenzó a escuchar que alguien lo llamaba. Oye, Faisán. La voz se repetía con insistencia, cada vez más cerca. Cuando volteó, vio a Moreno corriendo hacia él, agitando los brazos para que lo esperara. Espérame, Faisán. Javier se detuvo, algo molesto. Es Faisal. Faisal. Faisal con L. Relájate, Faisán con L. Ponle bigote a la vida, hermano. Ya verás, Moreno. Ya verás. Te voy a encontrar un apodo tan bueno que voy a gritarlo en plena avenida. Y no voy a tener vergüenza, vas a ver. Moreno siguió riendo y empezó a alejarse por otra calle. ¿Y para qué me pediste que te esperara si te vas a ir por otro camino? Adiós. Nos vemos mañana, Faisán con L.
gritó Moreno, girando hacia atrás y saludando con la mano antes de desaparecer en la esquina. Con el paso de los días, Javier y Moreno comenzaron a convivir más. Javier fue bajando la guardia, dejando atrás esa coraza que lo volvía serio y retraído, y se fue acostumbrando a las ocurrencias constantes de Moreno. A su manera, Moreno también empezó a ganarse a los demás compañeros. Llenaba el ambiente de bromas, energía y risas, convirtiendo cada jornada en algo más liviano y festivo. Javier se fue adaptando poco a poco a ese tono, a esa voz particular y a ese humor que no buscaba herir, sino integrar. Era una burla sana, compartida, que terminaba uniendo al grupo. El salón seguía siendo un lugar de aprendizaje, sí, pero también se transformó en un refugio frente a la rigidez del colegio. En medio de esa burbuja de risas y alegría, recreaban ambientes, costumbres y lenguajes propios que hacían de las clases un momento para disfrutar. Con el paso de las semanas, Javier y Moreno fueron creando sus propios códigos. Entre bromas y ocurrencias, surgió un juego peculiar. Empezaron a llamarse por nombres ajenos, extravagantes o simplemente inventados. Era una forma de marcar su complicidad sin decirlo directamente. Un guiño cómico que contagiaba al resto del salón. ¡Cecilio! Gritaba Javier desde la puerta cuando llegaba al salón. Virgilio, llegas tarde como siempre. A partir de esos saludos empezó una costumbre diaria. Estás mal, Patroclo. Decía Javier al pasar junto al pupitre de Moreno, quien respondía a un cuestionario de filosofía. No sabes nada, Jeremías. A veces los nombres surgían en medio de las conversaciones sin previo aviso, lo que hacía reír a todo el grupo. Ese intercambio que empezó como un simple chiste, terminó siendo un lenguaje propio entre ambos. Una contraseña de camaradería que teñía el ambiente escolar de humor y cercanía. En una nueva clase de arte, Javier decidió mostrarle a Moreno un nuevo dibujo que había hecho de él. Mira, Moreno. Mira. Fíjate, Moreno. He querido resaltar alguno de tus atributos más sobresalientes. Moreno frunció el ceño, divertido mientras observaba el dibujo. Aquí, por ejemplo, los ojos desorbitados representan tu bella mirada, esa con la que enamoras a todas las chicas. Claro. Y estos colmillos, mi estimado compañero, simbolizan tu ferocidad natural, para asustar a cualquiera que ose interponerse en tu camino. Una fiera, obviamente. ¿Y esa cabellera? ¿Qué me dices de esa cabellera? Digna de una estrella de cine, ¿no crees? Eres un desgraciado, Faisán. Pero reconozco que es una obra maestra. ¿Me la puedo quedar? Ni más faltaba. Por supuesto, señor, por supuesto. Después de las risas, Moreno y Rodrigo abrieron un libro de arte que la profesora les había prestado para la clase. Empezaron a hojearlo juntos, lanzando comentarios al azar sobre las imágenes que encontraban. De pronto apareció la ilustración de un ave y una pequeña descripción que decía «Faisán de las montañas». Mira, eres tú, Faisán. Me parece que estás equivocado. Claro que sí. Eres tú. Fíjate, es como un pollo. Como un pollo de monte, ¿no crees? Cállate, Moreno, cállate. Moreno pasó la página y se encontraron con un mapa de África. Entre los países había uno con un nombre escrito en otro idioma. ¿Morocco? ¿Y este país cuál es? Marruecos. Eso es lo que está escrito en otro idioma. Morocco. Suena raro, ¿no? Sí, un poco. Morocco. Así como moreno. Morocco. Moreno. Morocco. Moreno.
Moroku. Así te voy a llamar de ahora en adelante. Ese es el apodo que estaba buscando. ¿Qué te parece, amigo? No empieces, Faisán. Te llamaré así hasta que pronuncies bien mi apellido. Aquel apodo empezó a recorrer el salón como una chispa. Pronto todos los compañeros lo usaban con naturalidad, y no pasó mucho antes de que estudiantes de otros cursos también lo conocieran así. Morocco. Dejó de sonar como una burla y se volvió una palabra peculiar, sin un significado claro, pero cargada de la alegría, el desparpajo y la energía que definía a Arturo Moreno.